menos 1. ¿Sí estamos? O menos 2, sí, está bien para ponerle otro punto, porque ahí se repetiría punto. Menos, ¿qué dijimos? 2. Menos 3, ¿cierto? Pongamos la menos 3. Listo. Entonces toca pintar ese matachos, toca pintar esos monachos. Los pueden pintar ahí en la calculadora. Creo que también hay forma de borrar las que ya se hicieron, ¿no? Por si acaso. Sí. Revisen ya la forma de cómo se borran y volver a pintar estas nuevas. ¿Listo? ¿Y tú cuál tienes? ¿O qué? ¿Por qué? Ah, no tiene datos tampoco. ¿Vos ya la tienes? No, porque no tengo vuelta. Listo. Ah, listo, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, les recomiendo que la descarguen para la próxima clase, ya todos tenerla listo, para que nos rinda más eso. ¿Listo? Bien. Eso, muy bien. Entonces, ¿cuál pintaste primero? Dinos cuál pintaste primero. X cuadrado más 2. Entonces, ven a mostramos acá en el gráfico. Oye, pero es que no ha borrado. Oye, entonces es la morada, ¿no? Sí. Entonces, X cuadrado más 2 es la morada. Es la moradita. Esta es. Listo. A ver, déjame ver la tuya. Yo tengo también arranca el 2. Ya no usar esa, ya no esta es la misma, ¿cierto? Más 2. Esta sí está solita. Entonces ahí se nota que el punto de corte es 2. Aquí en el eje Y. ¿Sí estamos? Listo. Este está en menos 1. Este está en menos 1. Este es el otro programa. ¿Cómo se llama? Grapper. PH. Grapper. Listo. Entonces este es otro programa. Grapper se llama. Y tiene punto de corte en menos 1. ¿Listo? Ese es un buen programa también para que los... De hecho me gusta un poco más, que es más suavizada la línea. Es que si miras el otro, la línea es mucho más gruesa. Dime. Ah, sí. ¿Listo? Entonces, bien. Pintemos la siguiente. Ya tienes x cuadrado más 2. Ahora grafícame x cuadrado menos 1, por favor. ¿Listo? Vos ya tienes... Grafícate una de esas. Grafícate una con negativo. Menos x cuadrado más 1. Grafícate una. ¿Listo? Para ver cómo nos queda. ¿Esa es cuál? Ah, esa fue la que nos mostró mi amigo. Listo, sí. X cuadrado menos 1, punto de corte menos 1. Grafiquemos las que tienen en negativo, menos x cuadrado más 1. Grafiquemos esa. Menos x cuadrado más 1, ¿está? No, es que mire, profe. ¿Esa que estamos hablando de internet? Sí, decía que menos x cuadrado más 10. Listo. Esta es menos x cuadrado más 1. Entonces se nota que se invirtió y que tiene el punto de corte en 1, ¿cierto? Esta es convexa. ¿Sí estamos? Esta es convexa. Listo, esta es con grapher. Este es con grapher. Listo. Tienen que aprender a borrarlas, yo no creo que sea difícil. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces miren, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se hace fácil? Para uno no matarse la cabeza. Uno pinta la original otra vez. O sea, uno tiene que saber, antes de cualquier cosa, uno debe saber para dónde va. Si estamos, o sea, si uno le dice, haga tal gráfica, uno lo mínimo que debe esperar es que en su mente la gráfica ya esté lista. Es decir, que usted diga, ah, eso va a ser más o menos tal cosa. Para que cuando usted pinte, si le sale algo mal, usted diga, oiga, mi hermano, me equivoqué, tengo un error. ¿Sí estamos? Porque es que a veces la gente hace cosas, pero al final mira y dice, ay, yo no sé si está bien o está mal. Entonces, no está aprendiendo. Entonces, listo, empezamos. F de x. Vamos con la primera. X cuadrado más 2. Entonces, le mueves la parábola 2 casillas. Como el número que acompaña a x es positivo, entonces apunta hacia dónde? Hacia arriba. Listo, entonces es esta fulana. Tampoco me sale. Chale, listo. Tenemos la primera. Ahora nos dice pinche x cuadrado menos 1. Es la misma, pero está ¿qué? Corrida, una casilla abajo. Entonces empieza acá y sigue siendo esta misma. Bueno, pues de pronto a mí no me queda igual, ¿no? Es difícil pintarlas todas igual. Ahora digo, menos x cuadrado más 1. ¿Cómo es esa? Tiene 1, pero convexa. Convexa, si estamos o no. Entonces es esta fulana. Empieza acá y hace esto.
Muy bien. Miren qué lindo ejercicio, miren qué lindo reto, por ejemplo, en el futuro cercano. Encuentre la intersección entre esas dos parábolas. O sea, este punto y este punto. Oh, suena sexy, ¿no? Muy bien. Eso ya sería eso sí sería serio, ¿no? A ver, es buenísimo. Y es muy posible que aparezca, así que... Y de pronto, miren, cuando ya el man se empieza a volver loco, entonces dice, encuentre los dos puntos de intersección de esas dos parábolas y ahora determine la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí o no? Miren, ¡tarán! No, buenísimo. Muy bien. Y entonces empezamos a aplicar todo lo que hemos estudiado, pero al tiempo. ¿Sí lo ven? ¿Aló? ¿Sí estamos? O determine, por ejemplo, una circunferencia que pasa por ahí, bla, 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 no sé, ay, Dios. Muy bien, nos falta el último. Menos x cuadrado menos 3, ¿dónde va ese truco? Es convexa y corta menos 3. Es convexa y corta menos 3. Este se suponía que era menos 1, ¿cierto? Menos 2, menos 3. Chale, entonces es un tipo que va para abajo. Bueno, esta nota. Uy, esta que otra. Esta está muy guacha. Bueno, hagan un acto de fe, es así. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo, entonces esas serían nuestras parábolas. Miren que ya aprendimos a moverla como en el eje Y. Entonces, tenemos que decir qué efecto produce este número B. ¿Listo? Tenemos que decir qué efecto produce B. Entonces lo voy a poner aquí arriba, el efecto que produce B. Pero B minúscula. B minúscula, sí, claro. B minúscula. B minúscula. Lo que pasa es que B mayúscula es mucho más complicado de lo que parece. Por eso les digo, esta es la forma general, pero esta forma es muy difícil porque cuando uno la ve así, no la puede pintar a ojímetro. Sí, o sea, viéndola así, uno no la puede pintar a ojímetro. La versión que les estoy vendiendo siempre permite pintarla a ojímetro. ¿Estamos? Entonces, bien, digo, f de x igual a... no, perdón, ¿verdad que vamos a sacar a B, no? Entonces decimos que si B es igual a punto de corte. B es punto de corte, supongamos el punto de corte De la cámara. Sí, y vamos a decir que desplaza la parábola en el eje Y. ¿Sí estamos? Desplaza la parábola en el eje Y. En el eje Y. ¿Listo? Eso es todo. Eso es B. ¿Sí estamos? Nos desplaza la parábola en el eje Y. Es lo que más me interesa que tengan presente. ¿Listo? Entonces, miren que ya hemos jugado con la parábola de dos formas. La hemos engordado, la hemos adelgazado, la hemos subido, la hemos bajado. ¿Listo? Nos falta hacerle otra cosa. Moverla en X. Si estamos moverla en el eje X. Y ya después ponemos un problema donde la movamos en X, en Y, la adelgacemos, o en X y en Y la engordemos, la inventamos. ¿Estamos o no? Y ya. Y está en cualquier lugar del universo siendo función. Recuerden, siendo función. Porque claro, no podría pintar una parábola así. Pero ya no es función, entonces ya no nos canciona por lo menos para lo que estamos estudiando. De que existe, existe, sí existe. Esa parábola existe, pero pues no es función. ¿Sí está claro? Por eso no la vamos a usar. ¿Cómo se le llama? No, pues es función de Y, lo que yo te digo. ¿Sí me entiendes? Sí, es función de Y. Entonces ya uno la mira con otro ojo. Claro que eso indicaría que eso no es una función sino una relación. Recuérdate que una función es una relación entre dos conjuntos, pero es bien particular, bien especial, cumple unos criterios. Eso es una relación matemática, si uno quiere darle un nombre como técnico. Bien, entonces, ahora tenemos esta situación. Podríamos escribir la parábola de la siguiente forma. A, X más C, más o menos, ya depende del valor de C, al cuadrado más B. ¿Claro? Esa es una ecuación de una ¿qué? De una parábola, de una cuadrática, ¿cierto? De esta ecuación uno puede hacer álgebra y averiguar el A mayúscula, el B mayúscula y el C mayúscula de la ecuación original que escribí. La voy a dejar aquí escrita para que no la olviden. AX cuadrado más BX más ¿qué? Más C, pero esta C no es minúscula, esta C es mayúscula. ¿Listo? Mientras que esta C es ¿qué? Minúscula, es tranquilita todavía. ¿Sí estamos? Profe, la de arriba es la ecuación general. La receta. Sí, la ecuación general de la parábola. Sí. Y esta es una ecuación, pues yo no me atrevería a decir, tiene una pinta de ser una ecuación canónica de la parábola. ¿Sí estamos? Que esta sea general y que esta sea la que
La canónica es muy posible que así sean denominadas. No estoy seguro, estoy especulando. O sea, nunca lo leí que lo llamen así. Pero si ustedes notan, la canónica es la que más usamos nosotros. Si se dan cuenta, en la circunferencia, la canónica, en la recta, esa que usábamos, que yo llamaba en general, realmente es como la canónica, que es la que uno más que usa, más utiliza. La otra es como linda y todo, para todas aplica, pero pues no la usamos mucho. ¿Sí estamos? Porque por ejemplo la ecuación general de la circunferencia, ¿para qué la usamos? Muy pocas veces porque es muy caliente, es complicada. Solo para completar el cuadrado y averiguar la ecuación canónica, que sí nos permite entender qué está pasando. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? Eso salió incluso en el parcial. Entonces bien, nosotros ahora tenemos que mirar qué efectos produce quién. C, porque ya sabemos qué hace A y qué hace qué. B, entonces ya lo tenemos claro acá. Entonces listo, juguemos con eso. Uy, hermano, pero ¿por qué se adelanta? ¿Por qué se adelanta? Muy bien, mi hermano, excelente. Está bien, que sea el hombre adelantado del curso. Muy bien, mi hermano. Ya miramos qué hiciste, no la vayas a borrar. No la vayas a borrar, compañero. Que no. Entonces, obviamente vamos a partir de la más sencilla, x cuadrado. ¿Sí estamos? O sea que la A, en nuestro caso, va a ser 1. ¿Sí estamos? O menos 1, si ya queremos ser extremos. Para que no nos produzca el efecto de desborde ni nada ahorita. Ahorita no nos interesa. Entonces vamos a decir que f de x va a ser igual a x más 2 al cuadrado y nada más. Y vamos a decir que b es ¿qué? 0. ¿Para qué parta del origen? ¿Sí estamos? Para solo ver el efecto de ¿qué? De movimiento. Para poner el efecto solo de movimiento en el eje ¿qué? X. ¿Listo? Listo. Entonces píntense ese mamarracho. Por favor, tabulen los que tienen que tabular, y los que tienen calculadora, pues la grafican. Esta es la que acabo de decir, ¿sí? Pero yo le puse algo. ¿Este cómo se llama? Este es el grapher. Ya voy. Vamos a mostrar el grapher primero acá, cómo nos queda la gráfica de x más 2 todo al cuadrado. Tiene un corrimiento en x hacia menos 2. ¿Listo? ¿Este es cuál? Aquí ¿Desmos se llama? Sí, ya tenemos. Desmos, pero pues da lo mismo, ¿no? Yo tengo otra. Tenemos Desmos, otro programa para graficar, y también está desplazada hacia menos 2. Esta está con menos 2. Sí, porque yo le X puse menos 2 al cuadrado. ¿Cómo? Esta es X menos 2 todo al cuadrado. O sea, en vez de un más, va menos. Sí, ok. Sí. Va a producir el efecto contrario, ¿no? Esta es x menos 2 al cuadrado, entonces en vez de desplazarse hacia la izquierda se desplaza hacia dónde? Hacia la derecha. Ese es el efecto que producen esos números, que van a aparecer ahí. Si mueve a la izquierda, mueve a la derecha. Yo le puse algo. Ok, sí, esa sí no la todavía queda. Bueno, sí, ahí va la bebé. Que no sea adelante, güey. Claro. Y así No, pues ya. No, es más fácil la otra. Con 100% certeza. Claro, te ahorras un tiempo. Muy bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se haría si uno lo fuera a hacer a mano? Si no tuviera grapher, no tuviera la calculadora científica, gráfica. ¿Cómo se llama el tuyo? Desmos, no tuviera Desmos, programas Desmos para hacer gráficas. Excel, porque uno en Excel también podría hacerlo bien. Entonces, uno hace una tablita. Miren, vamos a hacer la tablita porque me acaba de subir una pregunta y eso está bien porque uno puede sentir que las está pintando ahí y ya está. Pero a veces uno debe saber qué debe hacer cuando le dan una función y le piden insertar qué valores, porque a veces la gente no lo sabe hacer, entonces es mejor hacer aunque sea una de esa forma. Entonces, miren, o sea, se tabula así. Uno le da X y pone f de X en la tablita, ¿cierto? Acá. Y entonces uno escoge los valores para los cuales quiere hacer la gráfica. ¿Sí estamos? Entonces, como voy a graficar X más 2, entonces voy a tomar los siguientes valores. Voy a tomar menos 4, menos 3, menos 2, 0. Bueno, si pongamos el menos 1, 0 y 1. ¿Sí estamos? Para hacerlo de 1 en 1 la escala. ¿Sí estamos? Entonces, bien, ¿cómo se hace? F de menos 4. F de menos 4 va a ser igual a menos 4 acá donde va la X. Siempre tienes que poner el numerito que estás usando de la tabla. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, más 2 al cuadrado y ya. Es muy fácil porque simplemente haces esta operación. Entonces tú dices, menos 4 más 2. Menos 2. Queda todo elevado al cuadrado.
Ahora dices, menos por menos, más. Y al cuadrado, pues 4, ¿cierto? O 2 al cuadrado, o 2 por 2, 4. Entonces ya nos dio el primero, o sea que cuando estamos en menos 4, estamos en dónde? 4 acá. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo, f de menos 3. Entonces menos 3 más 2 al cuadrado. Menos 3 más 2, menos 1 al cuadrado, 1. Entonces esto nos da 1. ¿Estamos? Entonces aquí tengo el 1. Y así sigo sucesivamente. F de menos 2, ¿eso nos da cuánto? 0, ¿cierto? Porque aquí queda menos 2 más 2, 0 al cuadrado, 0. ¿Listo? Entonces da 0. Ahora vamos con menos 1. F de menos 1 nos va a dar 1 positivo. 1 positivo. ¿Listo? Y F de 0 4. nos va a dar 4. Y nos falta el último que es F de 1. ¿Estamos? F de 1 va a ser igual a 3, 9. ¿Listo? Entonces nos da 9. ¿Listo? Entonces eso sería lo que hay. Entonces ya le tocaría realizar la gráfica. ¿Estamos? Es importante, no necesitas desarrollar el binomio, porque pues uno podría intentar desarrollar ¿qué? El binomio, reemplazar los valores de x, pero pues es un poco más complicado. ¿Sí estamos? Entonces es mejor hacer la tablita directamente de una vez sin desgastarnos haciendo el binomio ni nada. ¿Sí estamos? Ya sabemos que esta tablita nos da la gráfica que nosotros bueno, ya vimos en los programas graficadores. Sin embargo, pues la voy a pintar aquí hacia mano alzada para que se vea más o menos cómo queda ahí. Aquí lo más importante es mirar el efecto que se produce en X, ¿no? El efecto que se produce en X es lo que nos importa. Entonces, f de x, x más 2. Entonces aquí... Como tiene este número positivo, entonces lo que uno nota es que cuando esto está positivo, tiene unos corrimientos hacia la izquierda. Tantas casillas como diga este número. ¿Estamos? Entonces en este caso corre dos casillas a la izquierda. Si estamos 1 menos 2. ¿Listo? Y ya es una parábola normal. De ahí para adelante sí es una parábola normal. ¿Por qué? Porque no tiene A que la engorde ni A que la enlace. Ni tiene un signo negativo que la invierta. Entonces ya, nuestra parábola es la misma, solo que está corrida unas casillas a la izquierda. Entonces esa sería la parábola. ¿Sí estamos? Y ahora uno puede decir, bueno, si eso es así, entonces uno también puede, por ejemplo, graficar esta, f de x igual a x menos 1 todo al cuadrado. ¿Cómo sería esa? Empieza desde 1 positivo. Se corre a la derecha. Se corre a la derecha. Se corre a la derecha una casilla. ¿Por qué? Porque este señor es negativo. ¿Listo? Entonces corre una casilla. Entonces trae. Y sería la misma parábola. Lindo problema, donde se interceptan esas dos parábolas. ¿Y qué distancia hay entre ese punto y el origen? ¿Estamos? Y construir una circunferencia con la longitud que hay entre esos dos puntos y determiné dónde cortan las dos parábolas. Bueno, no sé. Cosas raras como para divertirse ahí un rato, ¿no? Pregunto, ¿está claro cómo es el juego? Sí. ¿Sí? Hasta ahí está interesante, ¿no? Pues es interesante poder mover cualquier función. De hecho, casi cualquier función sucumbe a estas técnicas, es decir, de mirar los números y saber entender qué le está diciendo uno cada número. ¿Sí estamos? Así que esto le da a ustedes mucho que poder. Voy a ser presumido. Es muy poco probable que a la gente se le enseñe tanto o se centre tanto en determinar o tratar de entender cómo se ven las gráficas y cómo se pueden deducir las gráficas. Creo que aquí alguien me movió la cámara. Ten cuidado con los piecitos. Y avísenme, porque es que si no me avisan, entonces queda una parte que no se va a ver del tablero. ¿Listo? Bien. Pregunto, ¿está claro hasta ahí? Listo, entonces miren, la logramos mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, la logramos invertir, engordar, adelgazar. ¿Sí estamos? O sea que ya la tenemos prácticamente que dominada, lista. Casi todas las características que producen los números los tenemos claros. Entonces vamos a escribir qué características produce C. Entonces, C desplaza la parábola en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el eje X.
¿Listo? Desplaza la parábola en el eje X. Entonces aquí ponemos, si C es positivo, se desplaza hacia dónde? Hacia la izquierda. Y si C es negativo, hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ya está. Tenemos caracterizado ese movimiento. Ahora bien, uno ya puede poner un ejercicio completo donde aparezcan todos los números al tiempo. Es decir, A, B y C. El A grande, el B pequeño y el C pequeño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces miren. Vamos a hacer eso. Pero hagamos una cosa y los invito a que hagan esto antes de que lo escriban porque si no, no tiene gracia. ¿Cierto? Y más que ahora tiene su super programa de gráficas. ¿Sí? Solo que es que la gente generalmente no sabe usar las herramientas que tiene. Entonces, la tendencia más natural y chipcha es hacer lo siguiente. El tipo escribe la ecuación y usted va y escribe la ecuación y luego la pinta. Y dice, ya está. No. Lo que hay que hacer es esto. El tipo dice la ecuación. Usted se imagina la gráfica. Dice, eso me va a dar más o menos tal cosa. Ahora va y la pinta y dice, oiga, qué cerebro tan decente tengo. Da esa cosa. ¿Estamos? Si no, se está engañando, si no, se está robando, se está tumbando usted mismo. Así como cuando uno le dice a la gente, ay, profe, ¿ese libro tiene solucionario? Sí, tiene solucionario. Ay, ¿lo podemos usar? Sí, lo pueden usar. Entonces, ¿qué hacen los locos? Copian el ejercicio y dicen, ya está resuelto. Les digo, no, pues te estás robando, te estás engañando. ¿Para qué sirve un solucionario? Para entender cómo es que se desarrollan las cuentas, cómo es que piensan los manes. Entonces, incluso los solucionarios, como saben eso y que hay tendencia natural a copiar y no entender, entonces los manes a veces se comen ¿qué? Pasos. Entonces van de un lado a otro y le dicen, ah bueno, aquí hago tal cosa, y aquí como yo sé que eso da tanto, entonces tanto, y al final lo ponen. Luego lo ponen a uno a demostrar que eso da tanto. Pues es una demostración de 20 páginas, como algunas veces me ha pasado.